Bienvenidos cursantes a esta clase tutorial correspondiente al módulo 1. Vamos a trabajar en esta ocasión temas como el traductor, su posición en la sociedad, las distintas modalidades y lugares de trabajo de este profesional y las características que debe reunir un traductor en cuanto a su profesión. Para empezar, vamos a mencionar la posición del traductor en la sociedad. Se considera que el traductor es tanto un animal social como un animal cultural. Es un animal social porque comunica y además es un animal cultural porque, como ya hemos mencionado, traduce entre culturas. Ahora bien, surge esta pregunta: ¿está en el centro de la sociedad o en sus márgenes? Hablamos del centro cuando hablamos de que el traductor es un agente de la comunicación, pero al mismo tiempo hablamos de los márgenes porque se sostiene que el traductor se encuentra en el límite entre las dos culturas con las que trabaja. Esto genera una paradoja, una contradicción, porque en realidad el traductor se encuentra en el centro y a la vez en sus márgenes. Por lo tanto, podemos decir que es una profesión central y periférica. Es central porque es un mediador, es esencial para la comunicación. Y también es una profesión periférica porque el traductor muchas veces se considera invisible, insignificante, a veces incluso hasta mal pagado y sin reconocimiento. Se podría decir que falta una cultura de la traducción. Se considera que muchas veces una persona que sabe un idioma o que tiene conocimientos sobre un área específica está capacitado para traducir. Y es importante en realidad darle el valor que requiere la formación de un traductor a través de estudios universitarios, de cursos, de capacitaciones, ¿sí? Dar a entender que no cualquiera puede traducir. Con respecto a las modalidades de trabajo del traductor, bueno, tenemos acá 4 que son principales. La primera modalidad es como empleados, ¿sí?, encargados de la traducción o redacción de documentos en una empresa. La mayoría de los traductores, no obstante, se desempeñan como autónomos, ¿sí?, trabajando dentro o fuera de la industria editorial. Están también los traductores técnicos, que no trabajan para editoriales, y los que trabajan dentro de una editorial, también llamados literarios, porque se considera que si trabaja en una editorial, la mayoría de los textos con los que tienen contacto son tipo literario. No obstante, pueden ocuparse de otros textos. También tenemos diferentes lugares de trabajo. Los traductores pueden desempeñarse en cooperativas y asociaciones en las que hay una distribución equitativa de herramientas, recursos, beneficios, etc. Generalmente son 2 o 3 traductores que tienen ciertos pensamientos y ciertas formas de trabajar en común, que se entienden, por así decirlo, y que deciden trabajar juntos, compartir las ganancias, los recursos y todo lo que implica el trabajo de la traducción. También se puede trabajar en grandes empresas, tanto como traductor externo como interno. Por último, tenemos las conocidas agencias de traducción, que sirven como intermediario comercial entre un traductor y el cliente, y son una de las primeras opciones a la hora de insertarse en el mercado laboral de la traducción. ¿Qué características debe reunir el traductor para ser un profesional como corresponde? Bueno, para empezar, debe tener curiosidad, debe tener una apertura al conocimiento y debe encontrar placer en esa investigación y en esa adquisición de nuevos conocimientos. Además, según Robinson, debe haber fiabilidad, es decir, la búsqueda de la mejor solución no está dictada solo por factores externos, sino también por la necesidad personal. Debe haber una compenetración con la profesión a través de intercambios con colegas y a través de instancias de formación, como cursos, conferencias, reuniones. Es importante saber que el traductor no es una isla y es importante cultivar relaciones con otros traductores, ya que también pueden ser una buena fuente de información y contacto. Asimismo, debe haber una noción de ética. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si estamos ante una instancia en la que distorsionamos el original a solicitud del cliente?
Además me permito agregar que el traductor debe ser éticamente responsable con la información que maneja, ya que a través de los distintos textos con los que puede llegar a trabajar, puede llegar a estar en contacto con información confidencial o muy susceptible del cliente, y es importante que el traductor respete esa confidencialidad en relación con el cliente y con la información que éste le está compartiendo. Algo que es importante destacar es que no somos invisibles. Esto por ahí se puede contraponer con la idea de la invisibilidad del traductor. Lo que acá quiere decir es que debemos destacar que no somos invisibles en cuanto a nuestra profesión, que gracias a nosotros es posible comunicarnos, que gracias a nosotros se derriban las barreras idiomáticas. Por lo tanto, es importante que no menosprecien nuestra profesión. Respecto a la productividad, Robinson comenta diferentes obstáculos que puede llegar a encontrarse un traductor en su trabajo. Estos 4 conceptos pueden variar de traductor en traductor y también de trabajo en trabajo. Ellas son la velocidad de escritura, el grado de dificultad del texto, las preferencias o el estilo personal, y la tensión laboral y el estado mental en general. Por último, destacar algunas ideas extraídas de la entrevista a Edith Grossman, que es una de las lecturas que teníamos que hacer esta semana. Y de aquí quiero extraer estas ideas importantes. Para empezar, ¿prosa o poesía? Edith comenta que la traducción de una prosa elegante, de alto valor artístico, es como traducir un poema, hablando de qué es más difícil. Muchas veces se considera que traducir poesía es algo sumamente complejo, lo es, pero no por ello la prosa pasa a ser algo más sencillo. ¿Qué se necesita? Edith Grossman comenta que debe haber un cierto tipo de experiencia, pero además una capacidad de pensar en una misma voz en 2 idiomas al mismo tiempo. Y esto es algo que no todas las personas tienen. Por último, ella comenta que el objetivo de traducir es hacer posible que el lector en inglés repita la experiencia del lector en español. Ella agrega: mi propósito es traducir la visión, el tono, la intención del autor. Esto es importante y además me gustaría agregar una cita de Borges que ella también comenta, que es: no escriba lo que dije, sino lo que quise decir. Me gustaría también que encontraran una relación de estas ideas con la teoría que proponen Mida y Taper, que hemos comentado en otra oportunidad. Bueno, esto ha sido la clase tutorial correspondiente al módulo 1. Recuerden que tenemos lecturas y que además tenemos un pequeño cuestionario. Espero que les haya servido y nos veremos en la próxima.